Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver va a ser la fase farmacocinética de un medicamento, ¿no? De los medicamentos como tal. Entonces, habíamos comentado en clases anteriores que dentro de un medicamento existía fase farmacocinética y fase farmacodinámica. También cuando estuvimos viendo lo de la elaboración de medicamentos o desarrollo de medicamentos, vimos que en las fases se encontraban esos procesos, donde se determinaba lo que el cuerpo le hacía al fármaco, etcétera, ¿no? Entonces, esta es nuestra unidad 1. Ya vimos los principios básicos de la farmacología, vimos historia, algunos conceptos básicos. El tema de desarrollo de fármacos fue agregado pues para que ustedes tuvieran la noción o el conocimiento de dónde vienen estos fármacos, o igual en muchos textos que a lo mejor ahorita no han leído, pero que van a leer o tienen que leer en el futuro, en su carrera, van a encontrarse con muchos términos de que, medicamento en fase 3, medicamento preclínico, clínico, etcétera. Entonces, para que ustedes tengan la noción de lo que están leyendo o de lo que están tratando. Entonces, ahora vamos a entrar al 1.2, que es la farmacocinética. Entonces, dentro de la farmacocinética, hay dos preguntas. Hay cómo funciona un medicamento y cómo sabe la pastilla qué parte del cuerpo me duele. Cómo funciona un medicamento va a depender mucho de lo que el cuerpo le vaya a hacer a este medicamento. Va a depender mucho de la forma farmacéutica que nosotros administremos. Recuerden, forma farmacéutica es pastilla, tableta, inyección, o sea, cómo se presenta el medicamento. Y también va a depender mucho de si el medicamento se active o el medicamento no se active, porque hay muchos medicamentos que se administran como profármacos, es decir, ocupan activarse para que en realidad sea un fármaco y en realidad me haga efecto. Puede ser que el fármaco que yo me estoy tomando nunca se me active. ¿Por qué? Porque tengo alguna enfermedad, porque me tomé otro medicamento antes y este medicamento primero va a hacer que no se active el segundo, etcétera. Y también, bueno, esto de cómo sabe la pastilla qué parte del cuerpo me duele, va más ligada a farmacodinamia, que tiene que ver con los receptores. Que yo les comentaba, ejemplo, este emoji que es una célula que tiene sus receptores en Y. Entonces, estos receptores, si están en Y es porque están activos. A lo mejor si están, como que el ganchito para abajo es porque están inactivos. Entonces, ya van a pasar las pastillas, van a pasar las partículas. Entonces, si este receptor del dolor está activado, va y se va a encajar aquí y me va a desencadenar una respuesta dentro de la célula. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la desinflamación. Entonces, más o menos son las preguntas que vamos a resolver. Ahora, ¿qué es el efecto farmacológico? Esto del efecto farmacológico lo estuvimos revisando cuando vimos los principios básicos. Para un efecto farmacológico, un fármaco debe alcanzar concentraciones adecuadas en los sitios donde actúa. Entonces, aquí vienen las preguntas de por qué el paracetamol es de 500 miligramos, por qué hay de 1 miligramo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está en función de qué? De la dosis del fármaco, es decir, la cantidad. Es decir, yo no puedo decir nomás porque sí, ¿sabes qué? No sé, fui al gimnasio y ando bien molido, me voy a tomar 2 paracetamol para que me haga más efecto, porque es más sustancia, ¿no? Entonces, no funciona así como tal. Vías de administración, depende de cómo va a entrar este medicamento. No es igual que un medicamento entre por vía oral a que entre por vía intravenoso o por otros medios, ¿no? Porque esto afecta la velocidad. También el efecto farmacológico está en función de la magnitud y la velocidad de absorción del fármaco. Esto tiene que ver directamente con los tejidos. Hay tejidos que van a absorber más rápido el fármaco y hay tejidos como el tejido lipídico, el liposo, que va a disminuir esta absorción de las grasas o se va a quedar trabado el medicamento más tiempo en lo que pasa por ahí, ¿no? Eso pues está en función de si el medicamento es hidrofílico y pues el tejido liposo es hidrofóbico, ¿no? Entonces es agua-aceite, entonces pues tarda más, ocupa de otros elementos para que pueda atravesar el fármaco. También de la distribución del fármaco.
Aquí en la distribución del fármaco entran las proteínas plasmáticas. Vamos a ver también en esta presentación cuáles son las proteínas que participan en que el fármaco se pueda distribuir por todo el cuerpo. Es decir, en una mujer embarazada va a haber más proteínas que en otra. En una persona que sufre desnutrición no va a tener estas proteínas. Entonces, si yo administro un medicamento por esta vía, pues no me va a funcionar porque esta es una persona que es una persona pues con carencias, se puede decir, desnutrida, con faltas de nutrientes, entonces no van a producir estas proteínas que van a trasladar este medicamento. Y también depende de la biotransformación y eliminación del fármaco. Como les digo, hay fármacos que no son fármacos como tal hasta que no se activan esto en el metabolismo. Entonces también vamos a ver. Entonces el efecto farmacológico, o sea, la función que va a realizar el medicamento, depende de estos factores, ¿no? Principalmente. Que puedan existir otros sí, pero estos son los principales. Entonces con que ustedes manejen estos 5, está bien. Ahora, el efecto farmacológico debe pasar por 3 fases dentro del organismo para que ejerza su efecto como tal. Entonces, nosotros vamos a administrar un fármaco o si nosotros hemos tomado un fármaco alguna vez en nuestras vidas, el medicamento pasa por 3 etapas. Pasa por la fase biofarmacéutica, pasa por la fase farmacocinética, que estas dos van ligadas y son las que vamos a ver, y pasa por la fase farmacodinámica. Entonces, una vez que el medicamento pasa por estas 3 etapas, es cuando ocurre el efecto farmacológico y se da la actividad terapéutica. Ahora, ¿qué es la fase biofarmacéutica? La fase biofarmacéutica involucra la presentación del fármaco y la vía de administración elegida para su uso. Con esto es posible modular su absorción, es decir, el paso del fármaco al torrente sanguíneo y por ende su efecto farmacológico. Entonces, de las 3 fases que les acabo de mencionar, aquí nos menciona que la fase biofarmacéutica está involucrada con la forma en la que se presenta el fármaco, es decir, cápsulas, pastillas, jarabes, si es una ampolleta, si es un medicamento ocular, si es un medicamento para asma, etc. Entonces, esa es la forma como se presenta el fármaco. Y también la vía de administración, es decir, sea parenteral, enteral, local, sistémica. Entonces, esa es la fase biofarmacéutica. Recuerden, es la presentación del fármaco y la vía de administración. Y ahora, la segunda fase de estas 3 mencionadas es la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética es un conjunto de procesos o pasos o etapas que el cuerpo va a realizar sobre el fármaco. Es decir, cómo el cuerpo va a ir destruyendo este fármaco para que actúe. Es como cuando estábamos en bioquímica, que estaban los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y recordarán ustedes que eran grandes moléculas y que iba entrando al cuerpo, iba pasando por diferentes órganos y se iban disminuyendo estas moléculas a sus componentes más básicos. Entonces, algo similar pasa con los fármacos. Entonces, eso es la farmacocinética, lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. Entonces, para entrar al torrente sanguíneo, este fármaco, y que pueda viajar por todo el cuerpo y pueda ir a los receptores a donde tiene que unirse, un fármaco va a necesitar de varios procesos. Y este proceso se conoce como el proceso LATME en farmacocinética. ¿Qué significa LATME? L liberación, A absorción, D distribución, M metabolismo, E eliminación o excreción de los fármacos. Entonces, la farmacocinética, que es esta unidad, trata sobre el proceso LATME y vamos a ver cada etapa de ellas. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿qué fármacos creen ustedes que no realizan liberación y absorción? Entonces, mientras piensan la respuesta para que alguien me conteste, pues aquí les voy comentando yo que fármacos que no realizan liberación y absorción, es decir, que no necesitan atravesar un tejido. ¿Por qué? Porque los vamos a administrar de otra forma.
Entonces, un ejemplo de fármacos que no necesiten liberación y absorción. Liberación es como si fuera la capsulita, entonces ocupa liberarse de esa capsulita o la misma pastilla, un supositorio, etcétera. Entonces, un ejemplo de fármacos administrados. Eh, un fármaco que no realice absorción, o bien puede ser una vía de administración donde no se realice absorción. No, oral no. Sí puede ser paracetamol, pero tendría que ser intravenoso, porque es aquí donde está la respuesta. Si necesita absorción es porque nosotros lo estamos tomando vía oral, entonces va a pasar en el estómago, se va a deshacer y va a pasar al intestino delgado, recuerden, y de ahí se absorbe el torrente sanguíneo. Entonces, si yo administro cualquier medicamento vía forma intravenoso, ya lo estoy administrando directamente al torrente sanguíneo. Entonces, esos medicamentos que van al torrente sanguíneo, intravenosos, a la sangre, etcétera, pues ya no sufren el proceso de liberación y absorción. ¿Por qué? Porque yo ya me salté esos dos pasos. Entonces, a la hora de elegir un medicamento, es muy importante elegir este ejemplo. Si ustedes están trabajando en urgencias, llega un paciente muy grave, ustedes ocupan administrar X medicamento para salvarle la vida, pues no le van a dar una pastilla porque en lo que se realiza el metabolismo, etcétera, etcétera, van a pasar horas, van a pasar 4, 5, 6 horas para que este medicamento pueda actuar. Entonces, si ustedes administran un medicamento vía intravenosa, ya no va a haber liberación, ya no va a haber absorción del fármaco y este fármaco va a estar directamente en el torrente sanguíneo, entonces ya se va a mover directamente. Ejemplo, como es LATME, se va a brincar la L y la A, liberación-absorción. Si lo agregamos al torrente sanguíneo, va a empezar con la distribución inmediatamente. Entonces ya nos estaríamos acortando dos pasos. Entonces, la respuesta son los medicamentos intravenosos. Y ahora la tercera fase de las tres que les comentaba, ya vimos biofarmacéutica, farmacocinética. Sí, mande. Sí, sí, sí son las inyecciones, pero intravenosas, porque ya ven que las inyecciones pueden ser también intramusculares, intracutáneas, etcétera. Entonces, ejemplo, si es una intramuscular, las que van aquí en el brazo, por ejemplo, estás todavía agarrando los tejidos, pues entonces tiene que pasar las capas de la piel, tiene que pasar los tejidos que existan, etcétera, para llegar al torrente sanguíneo. Pero ya si van directamente sobre la vena, ya los estás poniendo ya sobre la sangre como tal, pues entonces ya va a empezar a moverse por todo el cuerpo, ya por toda la sangre como tal. ¿Ok? Entonces, la tercera fase para que se dé el efecto farmacológico es la fase farmacodinámica. Esta fase va a resultar o se va a dar con las interacciones del fármaco con su molécula blanco o blanco terapéutico en el sitio de acción. Esta interacción va a dar lugar al efecto farmacológico, que es lo que yo les comento. Cuando nosotros tenemos dolor aquí, que se está agarrando el hombro, creo que aquí es la espalda, creo que aquí es el cuello. Entonces va a haber receptores que se van a activar. Entonces recuerden que yo les dije que los receptores se representan como una Y o como el símbolo de psicología por ahí. Entonces es Y. Entonces si a mí me duele el cuello, yo voy a tener receptores por ahí, que todo receptor tiene su nombre. Más adelante lo vamos a ver. Entonces estos receptores se me van a activar a mí. Entonces yo me voy a tomar mi medicamento va a pasar por esta fase, va a pasar por esta fase, la farmacocinética, y una vez que queden las bolitas, le vamos a poner así, de principio activo, ya van a ir por el torrente sanguíneo. Entonces este medicamento a lo mejor a mí me sirve
para el cuello, para el hombro, para la espalda, para los pies, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no se va a unir a la de los pies? Porque estos receptores no van a estar activos. Estas Y se conocen como receptores, molécula blanca, blanco terapéutico o diana farmacológica. De esas cuatro formas se pueden mencionar. Entonces, si ese medicamento también va para el pie, no se va a unir al pie porque en el pie yo no tengo activos estos receptores. ¿Por qué? Pues porque no me duele el pie, no me lo lastimé. Entonces, si esto es aquí en el parte del cuello, en el cuello sí van a estar activos en esta forma de Y. Entonces, cuando las bolitas de principio activo recorran toda la sangre, van a estar recorriendo pies, van a estar recorriendo estómago, brazo, etcétera, etcétera, pero no se van a unir porque no están activos los receptores. Pero cuando pasen por el cuello, mande. Sí, ahí. Ah, pues yo sí la veo, no sé los demás. A ver, espérenme. Ok, entonces, seguimos. Y les comentaba yo que, o sea, estas bolitas van a pasar por todo el cuerpo, pero no se van a unir a otros receptores que no estén activos. Entonces, solamente se van a unir a los que estén activos, es decir, a los del cuello. Entonces, una vez que esta bolita de principio activo se va a unir a este receptor, aquí adentro se va a desencadenar un mecanismo, que esta es la célula como tal, para calmar el dolor. Como lo vieron en el ejemplo de una clase que hubo de los antiácidos, que eran los receptores H2. Entonces, esta es la fase farmacodinámica. Entonces, cuando lleguemos a esta fase, que es el siguiente tema, ya vamos a ver el nombre de los receptores, vamos a ver qué efectos se producen dentro, vamos a ver escenarios donde, si yo tengo aquí este ejemplo, tres receptores, como se ve en la imagen, y con un paracetamol me da tres bolitas, entonces yo voy a tener mis receptores ocupados. Si yo me tomo dos paracetamol, me va a dar seis bolitas. Entonces de nada va a servir que yo me tome dos paracetamol porque nada más tengo tres receptores. Entonces las otras tres bolitas se van a quedar aquí en el torrente sanguíneo sin unirse. Entonces, y si se quedan aquí, pueden causar intoxicación, pueden interactuar con otros medicamentos, con otras sustancias, etcétera. Por eso es importante seguir siempre como que las indicaciones que te dan para este medicamento. En otros lugares, en otros países, en otros niveles, hay medicamentos que te lo dan como que más personalizados. Es decir, como que te pesan, te miden, te sacan ahí alguna ecuación para darte el medicamento que necesitas. Y también existe pues otra parte donde ya está más o menos como que establecido para qué personas darle este medicamento. Por eso a lo mejor aquí cuando ustedes han ido al hospital, al seguro, etcétera, etcétera, que al principio los miden, los pesan antes de entrar a una consulta, pues también es información que le va a servir al médico como para saber, ¿sabes qué? Es esta cantidad, dale la concentración de este medicamento, etcétera, etcétera, porque ya hay algo más o menos establecido. Pero si de ya del cuidado se trata, si vas a un hospital más privado, exclusivo, que se dedica a eso, te pueden realizar este tipo de estudios. Entonces, ya lo vimos, ¿no? Estas son las tres fases para que el medicamento haga su efecto farmacológico. La biofarmacéutica, ajá, mande.
No escuché lo último. Escuché hasta la... Ajá. Sí, sí, es correcto, es lo que dice Francisco. Habíamos visto lo del efecto placebo y pues ya ustedes cómo van a determinar eso, pues va a depender de mucho. Ejemplo, una vez una anécdota mía, hace como 2, 3 años, fui al seguro porque traía infección en la garganta y todo eso, pero yo sí me pasé ahí, yo sí me puse como que medio hipocondriaco por ahí, entonces me dieron así antibiótico, pero del más bajito. Entonces, pues yo estaba enojado, ¿no? Porque dije yo, pues yo quería el más potente, para más rápido. Entonces, pero me sirvió ese bajito. Entonces, generalmente esos ya cuando detectan de qué ponerle o algo, o cuando no es una urgencia como tal, sí se le puede suministrar algo hacia el paciente, pues agua destilada, o sea, no, si es un paciente que llegó de un choque de moto y se está muriendo, pues no le vas a poner agua destilada, ¿no? Pero a lo mejor si es un paciente, que se pueda entender que no le va a pasar nada y que es como que un dolor, trascendental, o sea, que no le va a pasar nada si le sigue doliendo, hay veces que sí funciona esa circunstancia y como dijo Francisco se llama efecto placebo, que hay veces que pues nuestro mismo cerebro, nuestras mismas circunstancias están creando un dolor o está haciendo algo más grande de lo que es y no nada más en un dolor o una enfermedad, ¿no? Generalmente el ser humano siempre hace más grande todo de lo que es. Entonces, hay veces que suministran agua destilada, hay veces que cuentan con pastillas o cápsulas que son azúcar nada más por dentro. Entonces se la das al paciente, entonces el paciente no sabe qué es. Entonces, ya se toma este medicamento el paciente y piensa que es un medicamento y se le quita el dolor, porque o sea, ya mentalmente él está pensando que se tomó un medicamento. Como ejemplo, las personas, este, aquí voy a ventanear a mi señora madre, que siempre dice, que me duele la cabeza, me voy a tomar un paracetamol. Y siempre se lo toma y a los 10 minutos ya se siente bien. Entonces, un paracetamol vía oral necesitas que pase por el estómago, que se deshaga por el ácido clorhídrico, que pase el torrente sanguíneo, que sea la distribución, que vaya el metabolismo, etcétera, etcétera. Entonces no te dura 10 minutos en hacer efecto como tal. Tarda de 6 horas a 8 horas en hacer un medicamento oral. Entonces ahí pues también es un efecto placebo, ¿no? Como tal. O sea, que un paciente se sienta bien en tan poco tiempo con un medicamento oral es mentira. Si fuera intravenoso, o sublingual, hay más efectos. Pero eso de identificar al paciente, pues te lo da la experiencia, ¿no? Más que nada. Y también pues ver que el paciente pues vaya a sobrevivir, no que esté en un accidente de moto y pues no le vas a dar agua o azúcar o algo así, pues, pero se conoce como efecto placebo. Ajá. Y se le quitó. Sí, suele pasar. Ok. Entonces, vean esto, ¿no? Desde que administramos el fármaco hasta el efecto terapéutico, van a pasar por estas etapas. La forma farmacéutica, que es la preparación farmacéutica y la vía de administración. La dosis prescrita y la dosis administrada no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un médico te puede decir, ¿sabes qué? Tómate este antibiótico cada 8 horas. Pero, no sé, hubo ley seca el fin de semana, entonces aproveché para comprar y tomar y suspendo el medicamento, 2 días. Entonces ya no estoy siguiendo yo la dosis prescrita. Entonces, en la dosis prescrita es el cumplimiento por parte del paciente y errores en la medicación, como no tomarme el medicamento en este tiempo. Es como les digo, el medicamento oral
si tarda 6 horas aproximadamente, depende del medicamento, ciertos factores, ¿no? Los vamos a ver. Pero si tarda 6 horas más o menos en hacerme efecto, si yo me lo estoy tomando cada 2 horas o cada 4 horas para mayor efecto, pues va a pasar lo que les comento. Los receptores van a estar ocupados, entonces no van a tener espacio para recibir este otro fármaco. Entonces, este fármaco que va a estar circulando por el torrente sanguíneo sin nada que hacer, se va a eliminar cuando veamos las vías de eliminación. Este se va a eliminar por la orina, excremento, sudor, por lágrimas. Hay muchas vías de eliminación. La más común pues es a través de la orina. Entonces, entre las dosis administradas y concentración en el sitio de acción, es decir, al órgano donde vaya o al tejido donde vaya, va a depender de la rapidez y magnitud de la absorción, es decir, qué tan rápido se absorba este medicamento. Va a depender de la talla y composiciones corporales del paciente, es decir, si es un paciente con sobrepeso, pues va a tener mayor tejido adiposo, entonces va a fluir menos este medicamento para que pueda absorberse. Entonces, si un medicamento oral en una persona sana, se podría decir, tarda 6 horas, a lo mejor en una persona con sobrepeso va a tardar 8 horas, 2 horas más. Entonces, todo eso se toma en consideración. También de la distribución de líquidos corporales, es decir, si estamos hidratados, deshidratados, todo va a influir. Porque cuando mirábamos el tema del agua en bioquímica, mirábamos que la hidratación, que la sangre pues es más espesa, que la sangre corre menos, etcétera, etcétera. Mirábamos ósmosis, mirábamos medios isotónicos, hipertónicos, que es la cantidad de solutos que hay dentro de la célula y fuera de la célula. Entonces, de eso también va a depender un medicamento, porque si la sangre hay menos agua, es más pesada, la sangre va a correr por el cuerpo lentamente. Entonces, el medicamento, cuando está en la etapa de distribución, que va con proteínas que están en la sangre, pues va a correr más lento. También de la unión en plasma y tejidos y de la velocidad de eliminación, porque hay fármacos que a lo mejor una vez que ya están en mi cuerpo se van a eliminar muy rápido y a lo mejor no van a llegar a mi diana farmacológica. Entonces, no sé, si yo necesito un fármaco y este fármaco yo sé que se va a eliminar muy rápido una vez que esté dentro del cuerpo, pues yo lo voy a administrar vía intravenosa. ¿Para qué? Para saltarme las 2 primeras fases y que ya esté en la sangre y su vida media de este fármaco dentro del cuerpo se aproveche lo más rápido posible. Concentración en el sitio de acción. Va a depender de variables fisiológicas, factores patológicos, genéticos, interacciones con otros medicamentos y tolerancia al fármaco. Esto nos quiere decir que también un fármaco va a depender si nosotros tenemos una condición física, si nosotros tenemos una enfermedad, puede ser que el fármaco no me haga efecto, ya sea por factores genéticos también, porque exista otro medicamento que interaccione con ese mismo medicamento. Ejemplo, hay fármacos que van para el mismo receptor. Entonces, por eso se dice, ¿sabes qué? Tómate a las 5 horas y tómate otro cada 8 horas. ¿Por qué? Porque si yo me los tomo los dos juntos van a estar, las dos bolitas van a estar aquí. Entonces van a competir para ver cuál tiene más afinidad a este receptor. Entonces, si yo aquí tengo medicamento A y medicamento B, y resulta que el B tiene más afinidad al receptor, entonces el B se va a unir y el A no se va a unir. Entonces el medicamento A va a quedar suelto y se va a eliminar. Entonces, si yo le digo al paciente, ¿sabes qué? Tómate el A cada 3 horas. Me lo tomo cada 3 horas, va a hacer efecto. Tómate el B cada 5 horas. Le estoy dando 2 horas para que la se una, haga su efecto, quede libre este receptor y luego venga el medicamento B, se una y ejerza su efecto. Entonces es por eso que los fármacos se dan así por tiempos, que no se pueden dar al mismo tiempo. Y ya para llegar a la intensidad del efecto, ya depende de qué, de la interacción fármaco-receptor,
del estado funcional y efectos del placebo, lo que comentábamos ahorita. Entonces, si a lo mejor mi paciente de verdad sí le dolía el estómago, como menciona, y yo le estoy dando un placebo, pues voy a notar que no le pasó nada y que se sigue quejando. Entonces voy a decir, yo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Ahora sí, suministrale tal medicamento, pues intravenoso para que le haga efecto más rápido y pues ya no sufra. Entonces, esas son como que etapas para llegar del fármaco al efecto farmacológico, y estas pues son algunas condiciones que se pueden presentar o que van a estar en función para que ejerza su efecto farmacológico. Ahora, las formas farmacéuticas. Recuerden que formas farmacéuticas es cómo se presenta un medicamento. Las formas farmacéuticas son el estado final en el cual se presenta un medicamento para su uso en la práctica clínica. Y pues aquí ya les comento que los profesionales de la salud, o sea ustedes, deben estar familiarizados con todas las formas farmacéuticas para que al momento de decidir por un fármaco se escoja aquella forma farmacéutica que produzca el mejor beneficio terapéutico y un mínimo de efectos secundarios para el paciente. Entonces, vamos a ver también cuáles formas farmacéuticas existen, cuáles yo puedo elegir para mi paciente, para que haga un mayor efecto, para que tenga menos efectos secundarios, etc. Entonces, formas farmacéuticas. Aquí hay una clasificación que existen formas farmacéuticas para las diferentes vías de administración. Y aquí yo les coloqué formas para administración oral. O sea, aquí van a ir las pastillas, las cápsulas, las sublinguales, etc. Formas para administración parenteral, formas para administración local y otras vías de formas, ¿no? Entonces, estas cuatro son como que las más principales. Oral, pues todo el mundo medicamento vía oral, ¿no? Parenteral, pues también es muy común, ¿no? Y local hace referencia a gotas del oído, gotas de ojo, a crema, etcétera. O sea, lo que estamos poniendo localmente, es decir, que no va a recorrer todo el cuerpo. Y aquí, vía oral, enteral, pues tenemos dos. Tenemos las líquidas y tenemos las sólidas. Con líquidas que vamos a encontrar los jarabes, las suspensiones, emulsión, solución y el elixir. Y las sólidas vamos a tener la cápsula, vamos a tener comprimidos, vamos a tener las tabletas, grajea, polvos, perlas, granulados, obleas, ¿no? Estas son algunos ejemplos de vía oral. Ahora, vía parenteral, vamos a tener soluciones estériles, suspensiones estériles, polvo estéril para solución, polvo estéril para suspensión. Vía parenteral. Vía tópica, vamos a tener, como les comento, las pomadas, las cremas, los ungüentos. Aquí hay algunas que yo no conozco, que no me ha tocado, como la cataplasma. Desconozco ahorita, la voy a investigar. Linimento, colutorio, emplasto, hay muchísimas formas, ¿no?, de administrar un medicamento. Y pues va a haber otras como dispositivo subdérmico, dispositivo vaginal, óvulo, supositorio, gotas, etc. Aquí hay otra clasificación de sólidas, líquidas, semisólidas y gaseosas, ¿no? Estas, cuando tengan la presentación, ya ustedes les dan una leída para que sepan clasificarlas, ¿no? Más que nada porque, o sea, sí van a saber clasificarlas, pero hay algunas que nunca han visto a lo mejor o nunca han escuchado de ellas. Entonces, por ahí ya no sé, si ustedes no saben qué es un elixir, pues ya por ahí lo buscan para que sepan cómo se administra este medicamento, cómo es el medicamento, etcétera. Esta es otra forma farmacéutica, que esta pues es la tableta. Entonces, aquí es tableta, aquí es solución, un jarabe, aquí es una cápsula y aquí es una grajea. Entonces, todas estas son vía oral. Entonces, aquí, cuando tengan esta imagen, también pues le echan un vistazo, ¿no? Entonces ya vimos formas farmacéuticas. ¿Qué son las formas farmacéuticas? ¿Cómo se presenta un medicamento? Vimos que existen tres vías principales, que pues es la oral, la parenteral y la tópica.
Entonces, esas son las formas farmacéuticas como yo voy a elegir un medicamento. Y también tenemos las vías de administración. Aquí tenemos que generalmente los fármacos entran al cuerpo lejos del tejido u órgano blanco a través de las diferentes vías. Ejemplo, a mí me duele el tobillo y yo me tomo un paracetamol, entonces pues entró muy lejos, ¿no? A eso se refiere este párrafo. Para entrar al torrente sanguíneo, un fármaco debe de ser absorbido desde su sitio de administración. Entonces, por aquí les puse que la concentración de este fármaco y la eficacia de este fármaco van a depender de la vía de administración empleada y de la forma farmacéutica. Ejemplo, ¿sabes qué? A mí me duele el pie, me voy a tomar un paracetamol, pero ¿sabes qué? Yo tengo acceso a un paracetamol intravenoso, entonces me lo coloco intravenoso. Entonces, pues de eso depende la concentración y la eficacia de este medicamento, porque también vamos a ver que cuando nosotros tomamos el medicamento vía oral existe un proceso que se llama efecto del primer paso, donde este medicamento cuando está pasando el sistema digestivo, es decir, los órganos, se va a perder cierta parte de este fármaco. ¿Por qué? Porque se va a metabolizar antes de ser absorbido. Entonces, ejemplo, no sé si yo necesito los 500 miligramos como tal de un paracetamol y yo me lo tomo vía oral, depende cuánto medicamento de ese se vaya a efecto del primer paso, entonces yo ya no voy a tener los 500 miligramos, voy a perderle. Pero si yo me administro este medicamento vía intravenoso, yo voy a tener los 500 miligramos de este medicamento. ¿Por qué? Porque ya no se va a absorber, ya no se va a liberar, entonces va a estar directamente en el torrente sanguíneo. Entonces, por eso, la concentración y eficacia depende de la vía de administración. Concentración, vía de administración. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de forma oral, voy a perder, voy a tener menos concentración. Si yo lo hago de forma intravenoso, voy a tener la misma concentración que me dice la caja, ¿no? Entonces, la vía de administración se determina principalmente por las propiedades del fármaco y por los objetivos terapéuticos. Por ejemplo, la necesidad de una rápida acción o para su administración por largo tiempo. Es como les decía, si llega una persona en un accidente de moto, yo voy a elegir la vía de administración intravenosa. ¿Por qué? Pues porque es la más rápida y necesito un efecto de rápida acción. Si yo tengo un paciente con un simple dolor de cabeza, con un dolor de estómago, con un mareo, etcétera, no es como que una urgencia. Entonces yo le voy a elegir la vía oral, por así decirlo, para que tenga un efecto pues a largo tiempo. O si yo le voy a administrar varios fármacos a este paciente, yo necesito hacerlo de forma oral para dejar libres los receptores y que estos dos medicamentos no interaccionen y no compitan por el mismo receptor. Entonces, todo eso, todo lo que es la concentración, lo que va a ser la eficacia y lo que va a ser el efecto, va a depender de la vía de administración y de la forma farmacéutica y de lo que yo quiera lograr, ¿no? Si un efecto rápido o un efecto corto. Entonces, de acuerdo al tipo de efecto que yo quiera lograr en mi paciente, voy a tener dos vías de administración, locales y sistémicas. Las locales son estas, que son las vía nasal, vía pulmonar, vía rectal, vía vaginal, vía tópica, intramuscular, óptica y ocular. Entonces, si se dan cuenta, pues son como que las que se administran en un mismo lugar, órgano o que van a hacer efecto ahí. Es decir, que no van a recorrer todo el sistema sanguíneo. Porque, o sea, si yo me estoy echando gotas para el oído óptico, no es que se vaya a absorber, que vaya a pasar por todas las fases, que vaya a ir a la sangre y luego se regresa al oído. ¿Por qué? Porque me lo estoy aplicando en el sitio donde yo estoy teniendo este malestar. Igual pasa con el nasal, con el pulmonar, con el tópico, las cremas, con los ojos, ¿no? Y las otras vías de administración son las vías sistémicas.
Estas vías ya van a recorrer todo el cuerpo como tal. Ejemplo, la vía oral debe ser absorbida, pasado por el proceso LATME, absorbida, llegar a las dianas farmacológicas, etc. Igual la sublingual, igual la rectal, la transdérmica, la intravenosa, intramuscular, subcutánea y todas estas que están aquí abajo, ¿no? Que ya ustedes revisan con más detenimiento cuando tengan la presentación. Entonces, igual aquí, aquí ya viene detallado qué es cada cual. La nasal a través de los orificios nasales, óptica por el conducto auditivo, oral, transdérmica, epidural, intratecal, ¿no? Entonces esas ya ustedes las revisan detenidamente, cómo se aplica cada una o por dónde son. Igual, vía de administración, intravenosa, que va directo a la vena, la subcutánea, que va a los tejidos, intramuscular, que va a los músculos, la oral, sublingual, que van pues por la boca, inhalatoria, las personas con asma, la rectal, etc. Y aquí está lo del efecto del primer paso, que lo vamos a ver en la siguiente clase, este efecto. Características de las vías más utilizadas para la administración del fármaco. Entonces, ya tenemos intravenosa, subcutánea, intramuscular, oral. La absorción, la utilidad y las limitaciones y precauciones de cada vía, ¿no? Ejemplo, la intravenosa, limitaciones y precauciones. Pues hay mayor peligro a que yo me equivoque de medicamento y el paciente entre en shock. Entonces, si yo le pongo una intravenosa, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O al menos que pueda contrarrestar este medicamento con una solución, con carbón activado para que se absorba este medicamento y no vaya a los tejidos, etcétera, etcétera. O sea, y ya si la riego, pues ya la regué. Entonces también una ventaja pues es de que va a ser efecto más rápido, de que no se va a perder porcentaje de la pastilla como tal, del medicamento como tal, perdón, etcétera, ¿no? La subcutánea no es útil para administrar volúmenes grandes de fármacos, y es posible que donde yo me la inyecte haga algún dolor o necrosis por sustancias irritantes. Por eso las vacunas que son subcutáneas siempre sale la gente de que me duele el brazo, lo siento irritado, etcétera, etcétera. Es una desventaja. La intramuscular no puede utilizarse esta vía durante el uso de anticoagulantes y eso no, la oral pues lo que comentábamos del efecto del primer paso, pues la oral es la vía más principal, se puede decir la más usada, pero se pierde cierta cantidad del fármaco, que eso vamos a ver en la próxima clase, el efecto del primer paso. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar hoy. Ya en la otra clase vemos el efecto del primer paso y ya entramos a las fases de la farmacocinética, ya lo que es el proceso LATME. Entonces es todo. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Ok, entonces pues aquí la vamos a dejar. Voy a cortar.